Hola a todos, otra vez acompañándolos, Hospital Italiano de La Plata, Fundación Bioquímica Argentina, Federación Argentina de Cardiología y el acompañamiento de la Universidad Provincial de Ezeiza. En el encuentro de hoy vamos a tener la vivencia en primera persona de dos importantes cardiólogos que tuvieron la experiencia de padecer el COVID. Es decir, no solamente nos van a transmitir lo que es su visión de esta pandemia, sino básicamente todo lo que transitaron a partir del momento que supieron que eran COVID positivos. Ellos son el doctor Carlos Riera, del Distrito Federal de México, y el doctor Fernando Buiz, de Guatemala, actual presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Ellos nos cuentan el COVID visto desde adentro. Creo que el hecho de ser médico a veces te hace ver las cosas de manera diferente. Yo creo que es uno de los grandes errores que hoy hemos cometido los médicos. Digamos, cuando inició la pandemia, yo me puse a escribir un artículo que lo tengo a medio escribir, que era qué posible impacto económico estas pandemias podían tener y me senté a escribir un timeline de las pandemias de los últimos 1600 años, empezando con la Antonina. Y cuando vos vas leyendo y lees que la última en 1918 tiene esta gran mortalidad y vos decís, no, son 100 años después, estás en el siglo XXI, esto no puede ser igual, hemos avanzado en la medicina y empezás a minimizar las cosas, Ricardo. Marzo, yo soy diabético, soy hipertenso. Hace un año decidí ponerme a dieta para perder algunos kilos por la diabetes. Y nada más por eso. Y te digo, nunca había tenido tanta fuerza de voluntad en mi vida. Así que no tiene nada que ver esta pérdida de peso con lo que acontece en marzo. Sin embargo, como estaba expuesto, mi práctica solamente es privada. Yo en algún momento decido, bueno, me encierro marzo y vemos qué pasa, porque esto va a pasar. O sea, marzo, en abril ya esto baja y tú no sabes que depende mucho no solamente de ti, sino también de las personas con las que tú vives alrededor. Mi esposo y yo nos encerramos en marzo. Eh, Nos agarra la Semana Santa, o sea que como a mediados de abril, después de 6 semanas de confinamiento, salimos nuevamente a trabajar. Y éramos muy críticos en el sentido de estar con esto de que yo miraba a mis cuñados que se juntaban, o a mis hermanos que se juntaban, o a los amigos que querían salir a... Y tanto que en algún par de veces uno comete el error de que es el cumpleaños de uno de tus mejores amigos y decir, bueno, nos vamos a cerrar en un VIP, 4 o 5 cuates, nos tomamos una carne, nos tomamos unas cervezas y nos vamos. Eh, Cuando epidemiológicamente tú empiezas a hacer cuentas y dices, no, esto va a afectar a este porcentaje de la población y este porcentaje de la población en un país de 18 millones equivale a, qué sé yo, 3 4 millones, dices, no, como que el impacto no va a ser mucho. Y fíjate cómo te empiezas a engañar, no solamente como médico, sino te empiezas a engañar como ser humano, ¿no? Entonces, usas la mascarilla, tal vez no te la pones bien, o en la oficina te relajas porque todos los demás de tu oficina están relajados. Y creo que mi primera visión de la enfermedad realmente era, esto no va a pasar como en la fiebre española, o sea, la mortalidad es del 1.8%, por Dios, se están infectando apenas un 5 o 4% de la población. Lo que pasa es que hasta que tú no te conviertes en esa estadística no lo crees, Ricardo. Tuve un mal presentimiento. Yo soy un hombre de 52 años de edad y todos deberíamos tener nuestro testamento hecho. Yo no tenía mi testamento hecho. Ajá. Recuerda que el COVID empezó en febrero. Entonces, afortunadamente tengo un amigo notario y me entró la angustia por hacer un testamento. Ajá. Me daba cuenta que la circunstancia que estábamos viviendo, recuerdo estar con mi esposa viendo la televisión y estar comentando que esta situación que estaba ocurriendo en China nos podía alcanzar, de poder entender que este mundo está totalmente intercomunicado, que es como el avatar, como el árbol del avatar, que tú ya conoces esta película, y que todo está interconectado. Al fin y al cabo, todos estamos interconectados. Y hoy, en menos de 24 horas, un virus que estaba presente a miles de kilómetros de distancia puede estar en la misma puerta de tu casa. La angustia que me producía era, sobre todo, yo estar dentro de un hospital, y dentro del hospital estaba creando
justamente en el mes de febrero los protocolos para la atención de los pacientes, específicamente para los pacientes en donde a lo mejor tenemos un proyecto aquí de ECMO. Y entonces estábamos contemplando la posibilidad de recibir pacientes de toda la República Mexicana por este contexto, debido a que somos el centro que tiene más experiencia a nivel nacional en esta terapia. Entonces yo me estaba dedicando a verlos pues, y analizar todos los protocolos, y pues eso me dio la oportunidad de conocer muchísima información relacionada con el COVID. Y sí me causaba mucha angustia, no solamente por el hecho de que nos encontramos en una edad en donde estamos con una serie de factores de riesgo. Yo tengo factores de riesgo y lógicamente el estar expuesto en un hospital y un hospital institucional donde circulan por nuestros pasillos miles y miles y miles de pacientes, entonces podríamos tener un riesgo de contagio. Pero lo que más me angustiaba no es que me contagiara yo, me angustiaba mucho contagiar a mi familia. Y eso fue que de alguna manera una premonición a a este concepto. En tu familia también existieron casos positivos. Todos se infectaron. Yo a todos los contagié menos a mi hija mayor. Tengo 3 hijos y a mi esposa, yo creo que fue de las primeras contagiadas. Ella no experimentó síntomas hasta cuando yo estaba ya prácticamente en la segunda semana de la enfermedad, en donde ella perdió el olfato y el gusto. Mis otros hijos, mi hijo, el mayor, él tuvo fiebres de 39 grados durante 2 noches y nada más. Y mi hija, la más pequeña, ya no pudo ni decir nada, que tenía síntomas gripales. No dijo absolutamente nada porque como yo estaba en la terapia intensiva, ya no le quiso ni siquiera decir a su mamá que se sentía mal. Entonces, realmente pasó la enfermedad de forma desapercibida para ella, y afortunadamente mi hija, la mayor, no tuvo no se ha contagiado. Pero bueno, al fin y al cabo, hasta te sientes mal porque pues trajiste la enfermedad aquí, o quién sabe, no lo sabemos. Es un balde de agua fría, porque el día, yo me entero 4 días después de iniciados los síntomas, porque un amigo mío, que es el director de la unidad más grande que está haciendo las pruebas de PCR, me dice, mira, son cuentos, o sea, andate a hacer un PCR. Y como tengo permiso para poder circular el domingo, me voy a la unidad, me hacen el hisopado nasal y tuve que esperar 16 horas para el resultado, que me lo dieron tan rápidamente porque era mi amigo el director. Ricardo, eso es para algo para lo que no estás preparado. Te voy a decir por qué. Porque tú en marzo, esto lo ves, ya va a pasar. Estás en julio y no ha pasado y está peor que como estaba en marzo. Y tú empiezas a contar los días de vida que te quedan. Mira, yo ese domingo en la noche lo recibo a las 11 de la noche y dije, en una semana estoy muerto. Eso fue el único pensamiento que yo tuve en mi cabeza. Dije, en una semana yo estoy muerto. ¿Te había pasado alguna vez esa percepción de miedo por el tema de la muerte? No, O sea, no, era la primera vez, ni con la diabetes, porque yo sabía que yo lo podía arreglar y lo podía modificar. Es la primera vez que siento que me voy a morir, Ricardo. Y entonces aquí yo dije, ¿sabes qué? Tengo todos los síntomas, ¿no? Cefalea. Ayer en la noche tuve fiebre vespertina, me daba mucha fiebre, pero fiebre vespertina. Y tenía evacuaciones diarreicas, artralgias, mialgias, ataque al estado general de manera muy importante. Y pues de ahí me fui a hacer la prueba, me recluí en mi casa y 2 días después me dieron la prueba de resultado. ¿y qué fue lo que te pasó por la cabeza cuando vos dijiste, bueno, si ya lo tengo, ahora lo tengo que enfrentar? ¿Qué cosas son las que te hicieron de alguna manera movilizar hacia un espacio de pensamiento en el cual seguramente te deben venir a la mente muchas cosas? Mira, esta enfermedad, si pudiera yo describirla, le describiría como la enfermedad de la incertidumbre. ¿Y por qué digo la de incertidumbre? Todo es esperar, ¿no? Todo es esperar a que salga la prueba, esperar a que tengas más síntomas, esperar a que seas verdaderamente sintomático o que no seas sintomático. O sea, todo es esperar. La primera semana de mi enfermedad fue una semana en donde yo me recluí en mi estudio, eh, utilicé la habitación de mi hijo, mis hijas se fueron a casa de mi suegra, y eso me dio la posibilidad de aislarme durante una semana. Pero a la segunda semana las cosas ya no estaban bien. Empecé a toser mucho,
empecé con mucho ataque al estado general, ya no, empecé a perder un poquito de la fuerza muscular. Y para la segunda semana, afortunadamente yo tenía un infectólogo amigo mío, el doctor Hernández, que me ayudó muchísimo para la orientación de los medicamentos que debía tomar. Y era como dar un escopetazo. Y cuando me refiero a un escopetazo es, tómate todo a ver a qué le pegas, a ver a qué le pegas y a ver cómo se soluciona, porque esta enfermedad es una incertidumbre, ¿no? Y por eso lo pongo en esa editorial que tú leíste, en donde eh, pues es exactamente la misma ambigüedad que uno tiene en la época del 165 después de Cristo, en donde Marcos Aurelio hablaban de una incertidumbre de una enfermedad que no sabían cómo curarla. Es exactamente lo mismo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo ahora. Me enseñó que soy vulnerable. Mira, mi mamá nos ha preparado toda la vida para la muerte. Y ella nos educó a que te tienes que morir. Y el día que murió mi padre, hace 20 años, lo tomamos como mi mamá nos había educado y como ella lo tomó hasta ese día. Pero no es tu muerte la que estás viendo. Y tú estás acá con un montón de pendientes. Yo tengo una hija de 16 años, le falta toda la universidad, digamos, tienes todas las cosas pendientes, ver que se case bien, que tu esposa no quede abandonada y que tú tienes 8 días de vida o 15 días de vida. Psicológicamente tú no estás preparado porque tú dices, bueno, si llego a tener un infarto, hoy me pueden revascularizar de cualquier forma y de repente no me va a ir tan mal. Y si me hago falla, me ponen un desfibrilador con un respirador y no me va a ir tan mal o me trasplantan. Pero para esto no hay tratamiento. Entonces, tú entiendes que tu lugar en este planeta es insignificante. O sea, como ser humano vas a trascender y mañana no eres indispensable ni insustituible. Y bueno, y tú ves que gente que está a tu par, amigos, tus maestros, mi maestro de nefrología en Guatemala falleció. Tus pacientes te llaman todo el día y tú dices, órale, yo voy a ser uno más de ellos. O sea, no estás preparado para eso, Ricardo. Nunca estás preparado para afrontar la muerte. Hay una cosa que es muy importante, que es lo que estamos viviendo, que yo le denominé la peste intelectual. Y esta peste intelectual es donde la gente está buscando solamente la individualidad, el beneficio propio. Cuando te das cuenta de este tipo de enfermedades, te das cuenta que estás compartiendo un mundo, que todos estamos ligados en este mundo. Y la tierra quizá nos está diciendo, sabes que solamente eres mi huésped y te tienes que comportar y tienes que ponerte atento de que no puedes estar jugando con la tecnología. Y aquí me refiero, este virus tiene una serie de particularidades que lo hacen delicados y sospechoso pensar cómo es posible que un virus que normalmente ataca específicamente a murciélagos, pues tendría que haber pasado 800 a 1000 años de evolución para que esas proteínas de superficie o spikes pudieran adherirse a una superficie de un epitelio o de bien de un endotelio vascular de un ser humano. Entonces, hay ciertas particularidades donde no creo que sea prudente que juguemos. Esta peste intelectual de estar peleando si debemos usar el cubrebocas o no debemos usar el cubrebocas, la realidad es que, al fin y al cabo, mi derecho termina donde empieza el del otro. Yo podré un día estar aquí en mi casa y tomarme unas copas, pero no puedo no puedo salir y conducir un coche. Es exactamente lo mismo que ocurre con el cubrebocas. A lo mejor yo puedo estar infectado o no infectado, pero por lo menos tengo que tener la posibilidad de proteger a los demás. Y esta conciencia social es lo que nos puede verdaderamente dirigirnos hacia una medicina muchísimo más equitativa. Porque si no, no puede haber equidad. No puede haber equidad. Seguramente en los próximos meses vamos a seguir conviviendo con el coronavirus, así que es bueno el hecho de tomar conciencia, de ser solidarios con nosotros y de alguna manera comprender que si de esta vamos a salir no va a ser por un camino del individualismo, sino que va a ser por el lado de la cooperación y el compromiso desde el punto de vista de lo social.